va, Javier, a la nota que tiene que ver con la actividad que está llevando adelante la jornada de hoy ADOSAC. Jornada hoy de lucha, de paro, junto con otros sindicatos. También han movilizado tanto al Consejo Provincial de Educación como al Ministerio de Trabajo. Muchos son los reclamos, bueno, pero muchos son los temas inherentes a la situación de los trabajadores de la educación. Voz Populi fue una noticia muy importante la semana pasada, la renuncia de la educadora, de la docente de la localidad de Pico Truncado. Bueno, temas importantes que se tienen que abordar desde el sindicato, seguramente con el gobierno de la provincia de Santa Cruz, que están reclamando un abordaje importante, inmediato. Sí, tal cual. Y principalmente lo que pedíamos hoy era la apertura de la paritaria, de este espacio que para nosotros es, digamos, invaluable, y es en realidad, digamos, es el lugar donde tenemos que resolver todos los requerimientos de nuestro sector. Justamente advertíamos hace un tiempo, y justamente acá en este medio, que estaba sucediendo con la sobreexigencia en algunos casos, en algunas escuelas. Obvio que no hay que generalizar, y la presión en muchos casos desmedida, ¿no?, de esta exigencia, y lo cual desencadena, digamos, en una profesora en la localidad de Pico Truncado que termina renunciando a sus cargos. Pero esto es una cuestión muy común, que no se repite, diría, insistimos, en todas las escuelas ni en toda la provincia, pero sí tenemos casos concretos donde nos han expresado muchos colegas el estar pasando por esa situación de recibir exigencias en horarios fuera, digamos, de un horario normal, fuera de un horario habitual, o de estar conectados en cierto momento en una franja horaria, sin saber si vos tenés la capacidad de poder responder, Javier, o la situación eso, familiar te lo permite, exactamente, ¿no? Javier, de eso doy fe aquí con mi hija. Gracias a Dios nosotros tenemos la posibilidad de tener todo lo que tiene que ver con la informática, de tener acceso a la red, con una buena comunicación, en horas bastante inusuales. A veces ella tarde-noche comunicaba con sus docentes a través de las redes para hacer consultas o porque le han mandado material, a veces después de las 22 horas, inclusive nos ha pasado que ya está hasta tarde haciendo tarea, incluso por ahí modificando todos los horarios de la familia, ¿no? Y me imagino cuánto más de los docentes. Sí, exactamente, porque a esto también hay que agregarle algunas situaciones en el medio, porque seguramente en algunas localidades como Perito Moreno, Los Antiguos, Gregores, la conexión es muy difícil. Muy difícil. Los docentes a veces esperan franjas horarias también, ¿no?, que está la otra cara, decir en qué horario me puedo conectar. Bueno, más allá de lo que puedan y se lo permite la situación, lo hacen en otros horarios en esas localidades, cosa que, bueno, abre todo un panorama, digamos, concreto, pero, digamos, lo que sí denunciamos oportunamente esta situación, ¿no? El acoso laboral es un hecho que totalmente repudiable y que vamos a denunciar concretamente. Es por eso que insistimos y siempre aprovechamos la oportunidad cuando nos abren los medios y demás de que puedan comunicarse con su filial, con sus representantes gremiales, para que podamos actuar en consecuencia, ¿no? Es algo que no debe estar pasando, porque nosotros decimos, tanto todos los trabajadores de la provincia, todos los ciudadanos de nuestra provincia, digamos, estamos embarcados en la misma situación. Acá, digamos, el aislamiento y todas las situaciones de gravedad que se puedan presentar nos involucran a todos. Entonces hay que entender también que más allá del trabajo que pueda hacer uno, en este caso los docentes, de manera virtual, estamos embarcados en una situación de aislamiento, de pandemia, donde también los docentes tienen que hacer de docentes de sus hijos, y también el cuidado normal que lo realiza, digamos, cualquier familia, ¿no? Incluso hay compañeros que cuidan de adultos mayores y demás. Son situaciones, digamos, complejas que nos pasan a todos, a cualquier vecino, y ahí estamos nosotros. Entonces, digamos, esta situación tiene que ser entendida por las autoridades, tiene que ser entendida por el Consejo Provincial de Educación, que ha escrito poco en materia de
en este aspecto, ¿no? De poder decir en qué horario se puede trabajar o a llamar a las direcciones de nivel o a los supervisores y algunos directivos a bajar los decibeles en cuanto a la exigencia, ¿no? Teníamos casos concretos en localidades como en Piedrabuena, por ejemplo, que los obligaban a estar conectados en una franja horaria, como si en esa franja horaria no te pasara absolutamente nada en tu casa, con tus hijos, con tus padres, con, bueno, situaciones que se presentan en la casa de cualquiera, claro, digamos, de cualquier persona. Con una toma de decisiones por parte del Ejecutivo Provincial en base al Consejo Provincial de Educación, por ahí un poco hasta improvisada, podríamos ver, en función de cómo establecer estos nuevos sistemas de educaciones virtuales, porque sin una planificación, ¿no? O sea, sin, inclusive por ahí un acercamiento como correspondería en una sesión del Consejo Provincial de Educación con los vocales para establecer un método que no los perjudique precisamente y que sea satisfactorio, tanto como para el alumno, como para los docentes, como para las autoridades, ¿no? Sí, de esto se ha escrito poco y es lo que hemos estado pidiendo y exigiendo, ¿no? Es decir, que todas estas cuestiones de índole laboral sean refrendadas en un espacio que es la paritaria. Creo que en ese espacio podremos discutir de qué manera. Mucho se está hablando de en qué momento volveríamos al aula, ¿no? Y es imprescindible tener un panorama concreto, como así también tener las garantías, que es lo que va a exigir el gremio. Ahora, se habla en qué momento, no se habla en qué condiciones, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y por ahí hipótesis y comentarios hay un montón, pero en sí no sabemos qué está pensando exactamente el Consejo, y creo que la primer garantía que deben ofrecer el Consejo y las autoridades y el gobierno provincial es decirle a la comunidad educativa de qué manera te van a cuidar cuando se decida un retorno a las clases, bajo la modalidad que sea, ¿no? Porque muchos estaba hablando de aquellos años donde hay una terminalidad, es decir, los quintos años, los séptimos, o los primeros pasos, ¿no? Como el primer grado, el jardín, vamos, todas son hipótesis por ahora. Ahora, ¿de qué manera nos van a cuidar en el momento que digamos, ese grupo de alumnos pueda ingresar a la escuela? Digamos, eso no estamos escuchando absolutamente nada. Un claro ejemplo te doy. En un quinto año del ADOCAT, donde está asistiendo mi hija este año que comenzó, en los primeros meses, 50 alumnos en una sola aula. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo harían? ¿Lo dividirían en 3 segmentos diferentes? O sea, hay un montón de cuestionamientos que uno se hace, ¿no? Exactamente, y eso hemos cuestionado siempre, la superpoblación. En algunos casos, en algunas aulas en toda la provincia es una constante. Habrá que ver de qué manera lo hacen. Ya tendrían que estar desdoblando esos cursos que exceden la matrícula normal, y viendo también particularidades, ¿no? Hay escuelas como tenemos acá en la provincia, en Gallegos, en toda la provincia, que son edificios históricos que son muy reducidos en los espacios, y aun cuando tengan la cantidad de 20 alumnos, esos espacios son chicos. Entonces habrá que tener, digamos, y exigir la certeza, digamos, no tan solo lo tiene que exigir el gremio, sino cada papá, cada familia, de ver de qué manera van a recibir a sus hijos y cómo los van a cuidar, porque no tan solo, como decimos, y no nos cansamos, digamos, de insistir en esto, no tan solo basta el pote de alcohol en gel, sino que tiene que haber una medida sostenida de limpieza en los baños. Tenemos entendido que hay, por todos los relevamientos que hemos hecho también, que hay escuelas que, digamos, el baño, tanto de varones como de mujeres, es totalmente insuficiente para la cantidad de matrícula que alberga la escuela. Entonces, es una realidad. Lo pueden ver los padres y lo saben los papás de nuestros chicos que mandan a sus hijos a la escuela y saben qué condiciones. Así que si aún ya teníamos carencias en una situación normal, digamos, esas carencias hoy se tienen que reforzar por 2 o por 3, porque, digamos, tiene que haber una garantía real, concreta, que puedan palpar los padres para mandar a sus hijos a la escuela, y es la primera garantía que vamos a exigir como sindicato. El ámbito para discutir esto es la paritaria, como para discutir también, ¿por qué no?, la cuestión salarial, como para discutir condiciones de trabajo, como para discutir el tema de los cargos. O sea, son muchos los temas que se deberían discutir en una paritaria
pero que, bueno, no hay respuesta por parte del Ejecutivo. Exactamente, y hemos insistido hoy también nuevamente, tanto al Ministerio de Trabajo como al Consejo Provincial de Educación, y esto, ¿no? Fíjate que hay un dato que me estaba olvidando, que en algunas escuelas, en algunos secundarios precisamente, estaba la orden de que algunos preceptores, docentes y personal de la escuela fuera a trabajar, ¿no? Digamos, si no hay una orden, digamos, expresa por parte del Consejo, digamos, ¿qué decisión toma y de qué manera? Habría que preguntarle a la presidenta del Consejo si, digamos, los directores de nivel en todo caso lo deciden por motus propio, o qué es lo que hay detrás, porque realmente llamar a cualquier docente o a cualquier, digamos, empleado, digamos, que trabaje, digamos, en una escuela, porque también con ese criterio pueden llamar administrativos y demás, digamos, con qué criterio son convocados cuando estamos, digamos, dentro de un periodo de aislamiento, que no es una decisión no tan solo que es municipal, sino que es provincial y además nacional. Claro. Estas personas se toman la atribución de poner en riesgo a nuestros compañeros y llamarlos a trabajar por bajo cuerda, porque todo esto que te digo, no hay una convocatoria escrita, no es oficial, hay Pero un aparte, silencio Javier, de las a ver, autoridades. analizando este hecho, o sea, y analizando todo lo que se viene dando en cada uno de los rubros cotidianos de las cuestiones que vivimos, como lo que acabamos de mencionar de los gimnasios, todos tuvieron que presentar un protocolo de acción, todos tuvieron que presentar un protocolo de abordaje sanitario. ¿Y por qué el gobierno de la provincia de San Antonio no corresponde que el área del Consejo Provincial de Educación presente y diga, bueno, estas son las normativas que las vamos a manejar para empezar a asistir a clase o a los docentes? O sea, tiene que haber un protocolo también. Debiera... Que debe ser debatido, o sea, debería ser debatido, calculo yo, debatido, precisamente en el seno del Consejo Provincial de Educación en una sesión. Exactamente, bueno, esa sesión hace muchos años ya que tenemos una sesión, digamos, o una cantidad de sesiones, digamos, muy acotadas, y yo creo que esto es histórico, ¿no? La poca cantidad de sesiones que ha tenido la gestión de la actual presidenta del Consejo Provincial de Educación, con las cuales podemos tener diferencias y demás, pero creo que la herramienta donde los docentes discuten también es en las sesiones, porque nuestros vocales, tanto de escuelas públicas como públicas de gestión privada, llevan la voz de los docentes digamos, a quienes representan y quienes han depositado en ellos la confianza a través de su voto, y creo que es menester de abrir estos espacios de diálogo, tanto como el sindicato. Realmente es así. Nosotros quizás no somos especialistas en materia, volviendo al tema del aislamiento y demás, pero creo que a veces el sentido común nos ha llevado a advertir un montón de situaciones cuando justamente decíamos en algún momento y presentábamos en la justicia una acción preventiva de daño que nos amparaba para no ir a la escuela, porque sabíamos que se venía en esto, ¿no? Sabíamos que después, cuando insistían que también los cargos jerárquicos, directivos y demás debían ir, aún así cuando no estuvieran los docentes que están frente a alumnos, también presentamos la acción preventiva de daño, y al final creo que todo se fue dando como advertíamos en un principio, y decíamos que nadie tenía que ir y estar en las escuelas en estas condiciones, digamos, tan dificultosas que nos presenta esta enfermedad. Entonces, de la misma manera, ahora, si hay una intención de que las clases retornen de la forma que ellos piensen o estén pensando, debe haber una discusión y un lineamiento claro de parte del Consejo de en qué condiciones le van a garantizar su presencia en las escuelas. Previo al ingreso de los docentes y los alumnos. Exactamente. No después de... No sobre la marcha, no de manera informal, no por llamados telefónicos. Y eso también hay que recordar. Nosotros claramente vamos a iniciar y vamos a poner sobre, digamos, de reflote el tema de la acción preventiva de daño para cualquier directivo que esté siendo presionado, obligado a ir a las escuelas y no esté de acuerdo, por supuesto, se pueda comunicar ya sea con la filial o con la WhatsApp web, también en nuestros teléfonos, y hacernos el planteo que corresponde, y nosotros vamos a actuar y obviamente vamos a estar ahí acompañando, porque ya lo decíamos recién, estamos dentro de un marco legal del aislamiento, y el Consejo o algunas autoridades, o vaya a saber, como decía recién, quizás por motus propio, hacen todo este tipo de presión para, digamos... ¿Esto lo han corroborado ustedes? Sí, exactamente.
Así que bueno. Otro de los temas, que no es un tema menor, en el cual ustedes han puesto el acento, sigue sin asumir o sin tomar su cargo el vocal, por ejemplo, un cargo que ha quedado ante la renuncia del anterior vocal por los padres, sigue sin ser ocupado ese espacio de representatividad. Sí, sí, en cuanto a mí me consta es así, así que bueno, ya hemos exigido, nuestros vocales electos han pedido también que se incorpore esta vocalía y esperando que, digamos, se ponga a discusión y a debatir también, porque no tan solo está la decisión de nombrarla, sino que si no hay sesiones, ¿para qué vamos a...? Digamos, en realidad es una situación, digamos, compleja, ¿no? Ojalá que lo nombren a corto plazo, si es que no lo han hecho, pero en caso de ser así, si va a ser nombrada o ya lo hicieron, tiene que haber sesiones, digamos, para que esa persona pueda ejercer la voz de los padres, ¿no? Y estar en contacto permanente y hacer el trabajo que debiera hacer, ¿no? ¿Han tenido, ante todas estas presentaciones que ustedes vienen haciendo, han tenido alguna respuesta concreta por parte del Consejo Provincial de Educación? No, en absoluto, así que por eso nosotros insistimos, cada vez que hay oportunidad, insistimos en el pedido del diálogo. Hoy nos recibió la subsecretaria de Trabajo, así que le planteamos todo esto cuando fuimos a entregar la nota, pidiendo la paritaria, hacíamos referencia a por qué estábamos ahí y bueno, nos recibió unos minutos y la verdad que pudimos expresar todo lo que lo que demandamos y demanda la docencia de Santa Cruz, pero bueno, lo va a trasladar al ministro de Trabajo. ¿Hay un tiempo pertinente en el cual ellos deban contestar o el gobierno deba poner una fecha de paritaria? Que esté rubricado en lo que es alguna legislación, ¿no? Sí, no recuerdo ahora si hay una cuestión de límites, pero sí dice claramente la ley de paritarias y demás que cuando una de las partes lo solicita, es obligación del ministerio convocar a la otra, ¿no? Y también dice en una partecita de que si no concurren pueden ser citados inclusive, digamos, por la fuerza pública. Difícil que se dé eso teniendo en cuenta que otra de las patas fundamentales de esto tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, que es parte de este gobierno. Difícilmente lo hemos podido observar. Haya ahí un lugar donde pueda haber una respuesta, ¿no? Ojalá algún día podamos ver que las instituciones funcionen de acuerdo, digamos, en la independencia total o por lo menos en la rigurosidad de su trabajo. Así que vamos a esperar a ver cuánto tiempo se toman para hacer la convocatoria. Igual de todas maneras le indicamos a la subsecretaria de Trabajo que aun cuando si la excusa era una cuestión o quiere ser o pretende ser una cuestión económica, hay un montón de temas laborales que tranquilamente se puedan resolver. Nosotros esperamos discutir tanto el 7% que no nos están pagando ni a nuestros jubilados ni al sector activo, que se haga efectivo de manera inmediata. ¿Cuántos deben ya? ¿2 o 3 meses? 2 meses, abril y mayo. Abril y mayo. Y bueno, estamos transitando mayo, a mitad de mayo, y de repente, aún si pagaran un solo mes, estarían debiendo otro, al menos que decidan pagar los 2 meses juntos, o vaya a saber qué decisión van a tomar. Y también expresamos estamos a unos días del vencimiento del aguinaldo, de nuestro aguinaldo, sueldo anual complementario, y que, digamos, es importante que haya precisiones en ese aspecto, porque decíamos también hace un tiempo que la situación laboral de muchos docentes en la provincia es una situación muy endeble. Hay muchos docentes que están debajo de la línea de la pobreza, como lo están un montón de trabajadores que están cobrando por debajo de lo que es la canasta familiar en la Patagonia, ¿no? Y esto claramente es un dato de la realidad. Entonces exigimos mejoras salariales en este aspecto para nosotros y todos los trabajadores de nuestra provincia. Javier, en cuanto a la medida que se está llevando en la jornada de hoy, este paro que se aplica en función del no dictado del sistema de apoyo escolar virtual, ¿qué han podido censar en toda la provincia de Santa Cruz? Y sería bueno saber, si había en las últimas horas alguna repercusión por parte del Ejecutivo Provincial, si había alguna demanda, si había alguna queja, si ha tenido algún rebote esto en cuanto a las autoridades del Consejo Provincial de Educación, teniendo en cuenta que hoy los docentes de Santa Cruz no asistieron a las aulas virtuales, digamos. Sí, vamos a ver, lo primero, hace poco, que es la primera herramienta que a veces tiene el Estado y primaria, ¿no? Y histórica,
cuando comunicábamos la retención de servicio, en muchas escuelas han pedido las listas negras, como decimos nosotros, tratando de alguna manera de intimidar o, digamos, crear una especie de incomodidad a quienes están reclamando que simplemente en el caso de la retención de servicios se les pague parte de su sueldo. O sea, el que incumple es el Estado y el que, digamos, incumple está dando las órdenes a veces de esta forma no tan cuestionable, que es el llamado a la presión. Algunas escuelas, algunos supervisores se toman el trabajo, no todos por supuesto, pero pidiendo las listas de quienes adhieren o quienes no en un Estado de Derecho, y la verdad que esas prácticas son totalmente repudiables. La respuesta a todos estos planteos es este tipo de cosas, ¿no? Seguramente llamarán, la repercusión del paro, respondiendo a tu pregunta, es altamente positiva para nosotros, ¿no? Y no nos queremos jactar de esa situación, sino que simplemente con este tipo de medidas que pudieran ser más profundas aún, porque hay un descontento generalizado en la docencia de Santa Cruz por estos pedidos no resueltos, hay una medida que creemos que es oportuna, la pueden hacer muchos compañeros, y esperemos que este tipo de acciones tengan, digamos, alguna repercusión y obliguen a las autoridades del Consejo y también, por qué no, de la provincia, a decir, bueno, acá hay un sector que hace 4 años, 5 años que viene reclamando sostenidamente, y un permanente estado de conflicto que no le hace bien a nadie. Y Javier, como representante de la OSAC, como secretario junto, no te voy a pedir una reflexión sobre esto que te voy a decir ahora, corre por mi parte, por mi parte, seguramente lo vamos a tener que analizar en algún momento. El hecho es que también hay que ver qué va a suceder con estos trabajos o estas tareas que los alumnos hicieron de manera virtual, con los docentes que así pudieron hacerlo, a ver si van a formar parte, no sé cómo podríamos decir, de una evaluación, si van a formar parte de lo que debería determinar en lo que es un número, digamos, de calificación. Hay un montón de cuestiones que se deben analizar después, a ver si el esfuerzo que hicieron los docentes y el esfuerzo que hicieron los alumnos a través de las clases virtuales se va a ver reflejado, si va a servir de algo, porque también está esa situación de no saber qué va a suceder con todo eso. Sí. Es muy importante la pregunta, ¿no? Porque creo que el Estado tiene la responsabilidad primaria, una obligación de dar respuesta a esto que estás preguntando hoy vos como papá, que lo piensa todo el mundo, por supuesto, lo pensamos los docentes y todo el mundo, digamos, respuestas no hay. Ahora, debiera abrirse el diálogo en este aspecto para ver cómo vamos a abordar todo esto, ¿no? Y que en ese diálogo estén implicados los docentes, que estén implicados los papás, o sea, que todos los actores institucionales que puedan, digamos, pensar y cooperar para que esto tenga una solución inmediata. ¿Por qué razón? Porque quienes están en un grado de terminalidad, es decir, los chicos que están hoy transitando el 5.º año, ¿qué van a hacer a fin de año? ¿Cómo se les va a certificar? ¿Qué decisión también va a tomar el Ministerio de Nación ante esto? Veníamos, ¿no?, con un atraso ya en cuanto a la calidad educativa, por todas las situaciones, por todos los paros, por todo. Veníamos con un atraso. O sea, ¿cuánto más va a significar esto? ¿Cuánto más va a repercutir esto? Y mirá lo que estamos hablando de que sobre el hecho consumado nosotros deberíamos tener una información por parte de quien corresponde, que es el gobierno de la provincia, el Consejo Provincial de Educación, de qué va a pasar con esto, cuando esta información debería estar antes de los hechos. O sea, esta es la política que vamos a llevar adelante y esto se va a hacer. Esto Sí. lo vamos a estar sabiendo con suerte después del hecho consumado. ¿No? Tal cual. Y es lo que vemos en lo que un déficit en comunicacionar de parte del Consejo en este aspecto. Y bueno, también en la misma situación, aparte de los 5.º años, están los 7.º, ¿cierto? Están los jardines y demás. Entonces, todas estas precisiones hay que elaborarlas con mucho cuidado, con mucho criterio y saber comunicarlas. Hoy, digamos, al estar cortado el diálogo, nosotros como sindicato no tenemos esa percepción en cuanto a lo legal, porque desde ya no tan solo implica esta resolución al Consejo Provincial de Educación, sino también a un lineamiento que el Ministerio de Educación de Nación pueda determinar las provincias. No todas también tienen la misma situación. De ahora en adelante se está viendo algunos focos de expansión y de la crisis sanitaria y cómo va avanzando esta enfermedad en algunas provincias donde hay
digamos, una explosión importante, quizás más de lo que uno puede ver en los medios, y que va a ser necesario reevaluar y recapitular y volver para atrás en un montón de aspectos. Bueno, hoy en la provincia tenemos una situación distinta, por lo que sabemos, pero también nada indica que podría ser de otra manera, ¿no? Bueno, no nos vamos a adelantar, no hacemos futurología, pero lo cierto y concreto es que respuestas hay que dar, y la mejor Ahora. manera de respuesta exactamente es ahora y con todos los actores involucrados, ¿no? En la soledad absoluta a veces parecen simplemente decisiones arbitrarias, ¿no? Lo malo de esto es que venimos discutiendo esto o venimos haciendo este tipo de entrevistas sin tener la otra parte, sin tener respuestas ya hace muchísimo tiempo. Ojalá que pudieran a veces charlar con la gente, digamos, con los padres. La voz del vocal de los padres es eso también, digamos, respuestas. No las tenemos nosotros como sector ante los planteos que hemos hecho. El tema de las comisiones de ofrecimiento, que donde se deben, digamos, acceden toda la docencia de Santa Cruz a través de, en este caso, una modalidad virtual, que permanentemente está caída, que a veces los cargos que aparecieron un día al otro día no aparecen, entonces cuando uno va a reclamar ese cargo ya no está y lo tomó alguien, entonces digamos que no correspondía. Todo esto es una cadena de recursos y demás situaciones. Esta inscripción online que han puesto en funcionamiento, que también tiene muchas dificultades, es por eso que vamos a insistir que los plazos se deben ampliar para que los docentes se puedan inscribir del 1 al 30 de junio todos los años, pero en este año, como no es una situación normal, habíamos advertido que estas cosas podían pasar, y bueno, soluciones no hay muchas dificultades, y todas esas dificultades las queremos trasladar, lo hemos hecho a través de nota, pero canalizar a través de la paritaria, que es el ámbito que corresponde. Sí, así es. Bueno, Javier, muchas gracias por traernos un poco más de claridad sobre toda la situación actual de los trabajadores de la educación y de lo que nos compete a todos, ¿no? La educación de nuestros hijos. Exactamente. Bueno, gracias a vos por el espacio de siempre, y decirles a nuestros compañeros que están claramente respaldados por nuestro sindicato, que las filiales actúan en consecuencia, defendiendo sus derechos, y ante cualquier inconveniente de cualquier índole vamos a estar ahí para ayudarlos. Es que simplemente tienen que comunicarse. Así es. Bueno, muchas gracias. Le decimos a la audiencia de